En ocasiones, un buen intérprete queda atrapado con un gimmick horrible y fracasa. A veces se le da un buen gimmick a un mal intérprete, y fracasa. Y si se le da un buen gimmick a un luchador con las herramientas suficientes para poder interpretarlo de forma correcta, ¿también fracasa? Pues si hablamos de un gimmick que ya es famoso en toda la industria luchística pero por un intérprete diferente, y la promoción que se lo cede lo utiliza para hacer una mofa tanto del debutante como de quien originalmente cargó con aquel personaje, es algo muy probable. En sí, la carrera de Rick Wilson, alias The Renegade en WCW es interesante, por decirlo menos. Es una muy resumible, pero a la vez triste historia sobre un luchador que recibió las llaves de la compañía casi de inmediato, y que tan rápido como le llegó la fama, el éxito y la fortuna, de la misma forma todo se le fue arrebatado, y casi resulta en una especie de elección de cómo aquello mismo, que en un momento fue lo que te brindó la dicha, fácilmente puede convertirse en tu maldición y tu condena, a través del caso de un joven hombre que devastado por su infortunio, se vio tomando la más extrema de las decisiones. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así damos inicio a este video. Antes que todo, situémonos en el contexto y en el lugar pertinente. Tras la llegada de Hulk Hogan en 1994, la WCW empezó a repuntar mediante lo que empezó siendo un intento de armar la lista de la WWF de a mediados de la década de 1980. Para este fin, también incluirían a Randy Savage a sus filas, cuyo nombre aún tenía bastante jugo por exprimir pese de que en la federación querían forzarlo a una posición únicamente como comentarista. De la misma forma, más nombres destacados de la era del rock and wrestling seguían llegando, como Jim Duggan y Honky Tonk Man, o ya estaban en la empresa, como Rick Rude, Ricky Steamboat, y Paul Orndorff, y asimismo, en 1995, presentarían a un joven y recién formado por ellos mismos luchador de 7 pies de altura llamado Paul White, a quien se le daría el papel del hijo de André el Gigante. Pero entre todos estos nombres destacados y referencias directas de la era dorada de la federación, seguía habiendo un hueco muy importante. Y es que teniendo a 2/3 de los héroes más representativos de la susodicha época, solo quedaba preguntar, ¿dónde estaba el Ultimate Warrior? Pues era un poco complicado el responder. Para ese momento el guerrero llevaba un buen tiempo alejado del foco masivo, siendo visto por última vez en agosto de 1992, enfrentándose a Randy Savage en el evento de SummerSlam. Warrior saldría de la WWF poco tiempo luego de esto, debido a que el gobierno federal empezaba a poner el ojo sobre la empresa de Vince McMahon debido al uso y distribución de esteroides, polémica que finalmente explotaría en 1994, y el luchador ya mencionado era uno de los nombres que encabezaban la lista de evidencia sobre estas acusaciones. Finalmente resurgiría en 1995, pero solo para trabajar en unas pocas fechas de forma independiente en promociones más pequeñas, para finalmente decidir regresar a WWF, lo que para estos años dejó a la WCW totalmente privada de sus servicios. Es aquí cuando la empresa llega a la conclusión de que si no puedes contratarlo, entonces lo correcto es crear una copia de él. De hecho, en lo que es un caso bastante más desconocido que el que nos reúne en esta ocasión, la compañía de Ted Turner ya había intentado hacer esto en 1994 con el entonces conocido como John Gottlieb Steele, el cual pasó mucho más desapercibido por ser una copia mucho más disimulada, con mucho menos exposición y de muy corta duración. Sin embargo, la verdadera muestra de copia descarada y desvergonzada llegaría en 1995, interpretado por un joven llamado Richard Wilson.
Antes de entrar al negocio, Wilson era un bailarín exótico masculino a principios de la década de 1990, que consciente de su físico bien esculpido, decidió probar suerte en la lucha libre profesional. Entraría a una de las mejores escuelas de lucha en su área dirigida por el legendario Killer Kowalski, quien actualmente es más recordado por ser quien entrenó a futuras estrellas como Damien Sandow, Perry Saturn, Chyna, y seguramente el más destacado de todos, Triple H. Haría su debut en 1992 bajo el personaje de una especie de Tarzán, llamado Ryo, el señor de la jungla, con el cual daría sus primeros pasos que pasarían más bien desapercibidos tanto en el circuito independiente estadounidense como japonés, los siguientes 3 años. En cambio, en 1995, llegaría lo que perfilaba como la mayor oportunidad de su carrera. Para marzo de este año, nos encaminábamos al evento de Sin Censura, donde el entonces campeón mundial de WCW, Hulk Hogan, quien estaba en medio de un feudo contra Arn Anderson, Ric Flair, y contra quien defendería su título en el Pague por Ver, Vader. El problema es que pese a que incluso tenía a Randy Savage de su lado, seguía llevándolas de perder en cantidad numérica. Y ya que los esfuerzos de traer al Ultimate Warrior a la empresa para así formar a la Santa Trinidad de la Golden Era habían fracasado, su plan de contingencia no fue otro que intentar imitar lo más que pudiesen a la figura del guerrero. Es así como en las semanas previas al evento, Hogan empezaría a hablar de una supuesta sorpresa de categoría Ultimate, lo que equilibraría el marcador, y que obviamente encendería todo el hype de la audiencia, quienes obviamente se imaginaban el regreso del Ultimate Warrior a los cuadriláteros luego de años sin ser visto. Muy lejos de esto, lo que realmente estaba ocurriendo es que habían contratado a un luchador bastante desconocido hasta el momento llamado Rick Wilson, quien pese a ser unas 4 pulgadas más bajo que James Ellsworth, el Ultimate Warrior original, sí tenía una complexión y cabello muy similar. Con esto, tan solo le pusieron una vestimenta parecida, le pintaron una R de color roja y amarilla en la cara, e incluso consideraron el llamarlo Ultimate Renegade, antes de reconsiderarlo y cortar la primera parte. Con las expectativas del público al límite, finalmente Hogan presentaría su Ultimate sorpresa una noche antes del evento, y al ritmo de un tema de entrada que por muy poco no era exactamente el mismo al del Ultimate Warrior, es como en medio del humo se asomaría una figura que se parecía un poco a esta leyenda, pero en cambio se trataba de un nuevo luchador al que presentarían como el Renegado. Y mientras podría parecer extraño que programaran su debut para este momento en vez de hacerlo en el mismo Pague por Ver, resulta entendible cuando tomamos en cuenta que con el hype que se había armado, un público totalmente amotinado al no ver al Ultimate Warrior era una seria posibilidad. En cambio, sorpresivamente el Renegado recibiría una reacción bastante positiva en su presentación tanto aquella noche como en su aparición en el evento a la noche siguiente, aunque muchos especulan que esto fue así debido a que los fanáticos esperaban que esto se tratara más de una broma antes de presentar al Warrior original, una ilusión que empezaría a difuminarse, cuando el Renegado empezó a hacer los mismos gestos y actuaciones del personaje de Ellsworth. Aún así, conseguiría tener su primer momento de gloria, al junto con el Macho Man sobreponerse exitosamente para que el Hulkster pudiese retener la presea máxima. Pero incluso con la evidente decepción de los fanáticos por no obtener al Warrior original, la WCW se comprometió a hacer que el personaje del Renegado funcionara, con movidas como tener a Hogan elogiándolo y describiéndolo como el hombre que llevaría la Hulkmania al siglo XXI. El problema que tuvo la empresa fue que, si bien el Renegado parecía tener los elementos para ejecutar su papel de forma por lo menos decente para los estándares de la época, más temprano que tarde esto simplemente no se tradujo en nada bueno.
Y es que una vez que empezaron a poner al luchador a desenvolverse en un cuadrilátero, pese incluso a que fuesen combates pregrabados, fue evidente que Rick Wilson era bastante capaz de imitar los rasgos negativos de Ultimate Warrior como su muy escasa calidad en el ring, pero era incapaz de hacer las cosas que hicieron del Warrior una leyenda, como su carisma y su inigualable presencia, cosa que no pareció mejorar ni siquiera al agregar a Jimmy Hart a la fórmula como su manager. En lo que ya pareció una medida desesperada, un mes después de su debut la empresa lo programaría para derrotar a Arn Anderson por el campeonato televisivo, pero la situación simplemente no arrancaba a mejor, por lo que incluso al enfeudarlo con villanos bastante repudiados de la época como Paul Orndorff y Steve Austin, el público prefería apoyar a estos últimos ya que lamentablemente el renegado no les inspiraba ningún tipo de reacción. Como es de esperar, tras bastidores la situación no era mucho mejor. Mientras que los directivos lo presionaban cada vez más y forzaban a los locutores para que lo vendieran como una mega estrella, por otro lado Wilson empezó a cargar con el rencor de una gran parte de sus compañeros luchadores, según contarían personas como Arn Anderson años después, debido a todo lo que le entregaron de inmediato pese a su ineptitud como luchador e intérprete, incluso dándole un título y poniéndolo a hacer equipo con las figuras top de la empresa como Hogan y Sting, mientras que muchos de los demás, muchas veces ni siquiera eran programados para aparecer en televisión. Sin embargo, este muy forzado empuje que no había logrado nada, muy pronto llegaría a su fin. Se comenta que en algún momento, Vince McMahon se enteró de lo que estaba haciendo la WCW con el renegado, y procedió a emitirles una carta de cese y desista por plagio de propiedad intelectual, por lo que la empresa de Ted Turner, ya indispuesta a tener que lidiar con una potencial demanda por un proyecto que ni siquiera pudieron hacer arrancar, lo harían perder su título de la televisión frente a Diamond Dallas Page, mientras que posteriormente hicieron que Jimmy Hart no solo lo abandonara, sino que lo humillara antes de hacerlo, arrojando cerveza sobre el luchador, para luego tomar una toalla y utilizarla para quitarle la pintura de la cara, mientras procedía a decirle que era un absoluto don nadie. Inadvertidamente, este momento sería el más crucial para simbolizar el absoluto entierro tanto del personaje del renegado como de la carrera de Rick Wilson como luchador. Luego de aquel suceso, no volveríamos a ver al renegado durante meses, hasta hacer su regreso en 1996 conservando su nombre, pero ahora sin pintura facial, ni borlas, ni intentando imitar aquella actitud explosiva del Ultimate Warrior, siendo ahora un carácter mucho más tenue, y sin intención de desmeritar, irónicamente más genérico, pasando a constantemente hacer equipo con otro luchador llamado Joe Gómez, aunque este emparejamiento no llegaría a ningún lugar. Sobra decir que en esta etapa Wilson quedaría aún más lejos de repuntar, siendo ya constantemente relegado de los eventos e incluso de Nitro. Este mismo año se vería haciendo de Jobber frente al que era el nuevo fenómeno de la compañía, Goldberg, lo que resulta en otra ironía tomando en cuenta que solo un año atrás, era él a quien se le intentaba dar ese prestigio, aunque la diferencia entre ambos sería abismal ya que en muy poco tiempo Bill se convertiría en una de las figuras más emblemáticas de WCW. Con los siguientes años manteniéndose totalmente estancado en la nada, el colmo en la historia de Wilson llegaría cuando en 1998 la WCW finalmente consigue agregar al verdadero Ultimate Warrior a sus filas, y con esto, luego de tanto tiempo la directiva finalmente pensarían en una forma en que podían utilizar a Rick, la cual sería poniéndolo como doble de acrobacias para la leyenda, hasta que finalmente tras aparecer por última vez el 7 de diciembre de 1998 perdiendo un combate, fue despedido. Lamentablemente, esto lejos de convertirse en una posible historia de redención, autosuperación, o por lo menos de seguir adelante, es aquí donde comienza la espiral descendente en la vida de Rick Wilson. El hombre aparentemente cayó en una profunda depresión tras ser liberado, permaneciendo lo que le quedaba de vida como una persona desempleada, pues al parecer no tuvo interés de incursionar en ninguna otra empresa, ni área de trabajo.
El 23 de febrero de 1999, 2 meses después de ser despedido de WCW, Richard Wilson tomaría un arma y se dispararía en la cabeza, suicidándose. Tenía tan solo 33 años de edad. Lamentablemente, el legado de Wilson se limita a un mal personaje en su corta carrera como luchador, y a una tragedia más en la historia del negocio, que es aún más lamentable fijándonos en lo joven que aún era, y en el camino que aún podría haber tenido por delante. Rick Wilson se convirtió en una víctima de su propio estrellato. Tal vez no sabía cómo prepararse para un día en que no estuviera en WCW, o tal vez esto solo fue la gota que colmó el vaso de una crisis existencial producida por el fracaso que ya venía desde más atrás. Cualquiera que sea el caso, su historia es una enorme y hasta extrema evidencia de cómo las cosas en la vida pueden cambiar rápidamente, y de cómo lo mismo que en algún momento te hizo afortunado, puede ser lo que termine marcando tu perdición. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirse en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme por mis redes sociales, cuyos links estarán en la descripción. Mando un enorme agradecimiento a mi gran amigo Rayo Sublime por ser quien me aportó esta anécdota y me permitió compartirla con ustedes. Estaré dejando un enlace a su canal, el cual está altamente recomendado. Sin más, les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.